pero me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada, subgobernador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Ya tenía algún tiempo y bueno, yo con muchas preguntas, porque además es realmente un gusto seguirte en Twitter, ver tus opiniones, etcétera. Me parece que además es muy sano, por cierto, pues para la vida del Banco de México y en su transparencia. Y comienzo por la inflación. ¿Cómo interpretas el dato de México, Jonathan? La semana pasada llegó un nuevo techo de la inflación general, 8.15%. La subyacente subió con una variación de 0.62%, a tasa anual 7.65%. ¿Qué te dice la inflación de julio, Jonathan, y qué estás observando en materia de precios? No, pues la inflación todavía tiene una clara tendencia al alza. Todavía no ha llegado a su pico. Yo creo que julio, pues sí, cruza este umbral del 8%, lo cual, pues sí, causa algo de sensación de preocupación. Sin embargo, yo creo que todavía vamos a ver un poco más de inflación, quizás agosto, no sé si septiembre o no, y esperemos que llegue ya a su pico justamente en los siguientes 2 meses. Y pues esto es causa de, pues ahora sí, de que sigue habiendo una gran cantidad de choques acumulados que no cesan por todos lados y que hay presiones de costos. Todavía no se arreglan perfectamente bien pues todas las disrupciones que hubo en las cadenas de producción. Todavía hay escasez de insumos en muchas diferentes áreas. Eso lo podemos ver simplemente con el índice de precios productor, que está en 2 dígitos, está todavía muy por arriba, lo cual pues significa que en el muy corto plazo pues difícilmente vamos a ver que la inflación empieza a ceder. ¿Y cómo interpretar el dato después de ver que en Estados Unidos pues ya se dio poco? Digo, hay que ver cómo viene el dato de agosto y tal para ver si esto ya es una tendencia, pero allá se ubicó a tasa anual en 8.5%, había estado arribita del 9%. Digamos, ¿cómo esta diferencia, cómo la ves? Sí, tenemos nosotros una política de que le ponemos un precio a techo a la gasolina, ¿no? Ujú. Estamos subsidiando la gasolina cuando el precio es muy elevado y se va retirando ese subsidio en la medida que el precio de la gasolina pudiera bajar, de tal forma que esos cambios a nivel productor no se van a reflejar a nivel del consumidor. Entonces nosotros al alza no hemos tenido tanta inflación como lo tuvo en su momento Estados Unidos y como lo tiene ahorita Brasil, Chile, Perú, Colombia, etcétera, porque ninguno de ellos tiene una política similar. Sin embargo, eso que nos benefició cuando el precio estaba subiendo, nos va a perjudicar un poco cuando el precio viene bajando. En Estados Unidos lo que más explica la baja del 9.1 al 8.5 es justamente la baja en sus precios de gasolina. Pero aquí no bajaron, aquí permanecieron igual, entonces no tenemos ese efecto inmediato de alivio por el precio de la gasolina. Claro, de hecho ya vimos que esta semana, hace un rato lo mencionaba, pues ya esto que llaman subsidio o que es dejar de cobrar el impuesto, pues ya lo empezaron a ajustar un poco. Y en ese contexto, lo has mencionado en otros momentos, bueno, la parte del PASIC que funcionó, sobre todo en este fenómeno que acabas de describir, pues es la parte de los combustibles. El resto, digamos, tú estás viendo muchos datos diariamente. ¿Se ha notado, digamos, que algún efecto del PASIC fuera de lo que tiene que ver con combustibles? Sí, el problema para darle un seguimiento al PASIC es que hay que darle un seguimiento diferente a lo que hacemos cuando observamos la inflación en general, que utilizamos los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque el PASIC no está dirigido a toda la población, está enfocado con productos muy específicos y a través de ciertas cadenas que lo suministran. Si tú vas a la tiendita o vas a ciertos lugares, no vas a notar un precio más barato, al revés, vas a notar que estos precios siguen subiendo. Sin embargo, el PASIC está
dirigido, es un poco más de micromanagement, ¿no? De manejar así a nivel muy enfocado a ciertos grupos. Y entonces, en principio, y esto es lo que nos dicen los de Hacienda, que hay que hacer el seguimiento a través del Profeco. El Profeco es el que está viendo qué precios con ciertas empresas que se comprometieron en ciertas cadenas, etcétera. No, la verdad no sé los detalles, a tratar de aguantar esos precios para ayudar a que este incremento en la carestía, en la caída en el poder adquisitivo, no sea tan grave en ciertos grupos que son mucho más susceptibles a este fenómeno de la inflación. Claro. Ahora, en los datos que vas observando, recogiendo y analizando, ¿qué tanto el tema de la inseguridad, que en los últimos días pues ha estado muy visible, influye en el tema de los precios en algunos productos, aguacate, etcétera? ¿Sí se observa? Es decir, ¿qué tan fuerte es el efecto también en un escenario además de alta inflación como el que está atravesando México? Definitivamente, hay muchos factores idiosincráticos. Ahora sí que si decimos que la mayor parte del fenómeno de la inflación es importada, definitivamente tenemos factores que están contribuyendo a una mayor inflación aquí en México. Y definitivamente el problema de una distribución sana y fácil de todos los productos y servicios del país es algo que incrementa el precio. Definitivamente los precios de inseguridad, los problemas de inseguridad han contribuido a este proceso inflacionario y como tú dices, en ciertos productos es mucho más notorio, como lo que dices, aguacates, en su momento los limones. Sin embargo, es visible en toda la cadena de distribución. Es un problema bastante grave. Claro, sí, porque la estructura de costos pues de muchas empresas se empieza a transformar, ¿no? En términos de lo que tienen que pagar en seguridad, pólizas de seguridad física, ¿no? Proteger sus unidades, obviamente Exactamente. póliza de seguro, en fin, es realmente complicado y finalmente eso va a acabar pues impactando, o ya está impactando desde hace tiempo más bien al consumidor, más el derecho de piso, en fin, toda esa historia. Jonathan, debo hacer un corte, pero te pediría si tienes la bondad de regalarnos un momento más después del corte para platicar justamente pues además de estos temas de la economía, cómo la estás observando, sobre todo el dato de la primera mitad, 1.9% que creció la economía a tasa anual, eso que nos dice, y sobre todo Estados Unidos, que es nuestro gran determinante, si se logra el aterrizaje suave o no, cómo lo estás observando también. Así que pido la bondad de tu tiempo, Jonathan. Estoy hablando esta mañana con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, empresarial, y esta mañana estoy conversando con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan, y antes de ir al corte, planteaba, bueno, pues la economía mexicana en la primera mitad del año creció 1.9%. ¿Cómo observas la segunda mitad del año y sobre todo qué se ve hacia el 2023? Bueno, el 1.9% es el crecimiento de los últimos 4 trimestres. El tercer y cuarto trimestre del año pasado pues no estuvieron muy buenos, pero hay que ver el crecimiento en el margen. En el primer trimestre y en el segundo, en ambos trimestres se creció 1% respecto al trimestre anterior, que es un paso pues, bastante bueno para todo lo que ha estado pasando en la economía, y ha sorprendido un poco a los analistas que habían estado revisando consistentemente a la baja el crecimiento para este año. Pero con los resultados del primer semestre, pues han dejado de revisar a la baja, incluso algunos ya están revisando ligeramente al alza las expectativas de crecimiento. Todavía no son demasiado optimistas para la segunda mitad, porque como Estados Unidos está empezando a tener problemas, está empezando a desacelerar, se espera que nuestra demanda, la demanda de ellos por nuestras exportaciones, va a empezar a desacelerar en una forma más importante, y sin realmente inversión ahorita desde hace tiempo en México, pues no tenemos realmente los motores de crecimiento encendidos, y pues se pronostica que la segunda mitad de este año va a ser un poco más difícil. Aún así, sí creo que es viable que tengamos un crecimiento en el año alrededor del 2 o ligeramente arriba del 2%, pero realmente el reto que la mayoría está viendo
es más bien para las perspectivas del 2023, donde ahí sí se espera una mayor desaceleración por estos mismos motivos. Claro, y es que lo mencionas porque en términos de Estados Unidos, sobre todo porque la discusión allá es si se puede lograr el aterrizaje suave, es decir, que logren contener la inflación, que ya decíamos bajó a 8.5%, pues habrá que observar los precios de los energéticos para ver si esto se continúa en agosto, etcétera, y ya es una tendencia, y entonces desde la óptica de política monetaria pueden ser, diría, más laxos y lograr el aterrizaje suave entrando en una leve recesión. ¿Cómo lo observas, esa discusión económica? ¿Qué observas en términos del aterrizaje suave, que tiene todo que ver con México, porque en función de ello pues también se va dibujando el 2023 para México? Pues no sé, es algo complicado, porque se habla mucho y se trata de comparar con recesiones anteriores, pero realmente cada periodo, cada ciclo tiene características diferentes. En este caso, son ciclos muy diferentes a lo que pasó cuando subieron la tasa de interés en el 2008, y también muy diferente a principios del año 2000. No son periodos muy fáciles de comparar. Ahora, la postura monetaria actual de Estados Unidos sigue siendo ligeramente expansionista, a pesar de lo que han estado subiendo en estos últimos par de meses. Entonces todavía les queda algo para subir. Están hablando de que su tasa terminal pudiera ser alrededor del 3,5%. Algunos dicen 3, otros dicen más cerca de 4, pero básicamente en ese rango. Y si realmente pensamos que esa fuera el rango objetivo terminal para la tasa de Estados Unidos, pues no es una postura demasiado restrictiva. Entonces, pues no queda tan claro qué tanto pudiera empujar Estados Unidos hacia una recesión. Y en el muy corto plazo, todavía tienen mercados laborales bastante robustos, en una tasa de desempleo ya a niveles prepandémicos, un mercado laboral que todavía pudiera generar presiones inflacionarias y aumentos en los costos laborales. Entonces no queda tan claro dónde está exactamente ese balance y qué tanto éxito van a poder tener en hacer un aterrizaje suave o no. Claro. Y en ese contexto, y bueno, pues no puedo tener a uno de los miembros de la Junta de Gobierno y no plantear, digamos, el tema de la política monetaria en nuestro país. La semana pasada, sin no muchas sorpresas, 75 puntos base subió. ¿Cómo la estás viendo en términos de si en México sí debería llegar a un nivel ciertamente más restrictivo? Las dinámicas son distintas. Somos una economía con un sector informal más amplio y en ese contexto, bueno, pues la transmisión, digamos, de la política monetaria tiene una latencia, un retraso más amplio. En términos de la política monetaria en México, te lo pregunto ampliamente, ¿qué estás observando? Pues no es simplemente el problema de un rezago más importante, sino también un problema de efectividad. La mayoría de los mecanismos de transmisión monetaria operan a través del sistema bancario y del sistema financiero, pero si analizas la profundidad financiera de México, que es la totalidad de los activos financieros como porcentaje del PIB, no solamente estamos muy por debajo de la mayoría de los países avanzados, sino que incluso estamos por debajo de nuestros similares. Estamos por debajo de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de Argentina no sé, pero sí de Perú, de Colombia, de Brasil, etcétera, etcétera. Lo cual significa que realmente la política monetaria tal cual no es tan eficaz a través de muchos de estos mecanismos de transmisión. Nuestra penetración crediticia es mucho menor que estos países. Entonces tenemos realmente un canal en la cual tenemos que trabajar, que es el de expectativas. Y tenemos que mandar un mensaje muy claro, muy contundente, que estamos haciendo todo lo que podemos, aunque lo que podemos no es mucho, para, por lo menos en el corto plazo, acotar la inflación. No lo vamos a poder eliminar con nuestra política monetaria. Uno, porque no es lo suficientemente potente. Dos, porque el problema en su origen no es de una postura monetaria equivocada, más bien es un fenómeno en una muy buena parte importada, es un fenómeno global. Entonces tenemos que ver que el origen del problema se vaya a resolver,
y eso es a través de reconstruir todas las cadenas de suministro de insumos, ver los mercados de los commodities, de los alimentos a nivel internacional que empiezan a bajar. Es más importante la política monetaria de Estados Unidos, que empiezan a bajar ellos su inflación, porque nuestra política monetaria ahorita va a poder acotar, pero no resolver el problema de la inflación. Para poder resolverlo necesitamos dos elementos más. Uno, el que ya mencioné, que se empieza a resolver el problema a nivel global, que ya dejemos de importar cada vez productos más y más caros, y eso es a través de la Reserva Federal, principalmente, y de todos los bancos centrales a nivel mundial. El Fondo Monetario ya detectó 75 bancos centrales a nivel mundial que han estado aumentando sus tasas. Y lo segundo es ahora sí que paciencia y suerte. Suerte en el sentido de ya no tener más choques no anticipados. Hemos tenido choque no anticipado tras choque, tras choque, tras choque, y es el cúmulo de choques lo que está explicando este fenómeno de la inflación. Y necesitamos que ya dejen de llegar. Y el problema es de que no los podemos anticipar, porque el futuro no lo podemos predecir. Y lo segundo, pues la otra parte es un poco de paciencia, en el sentido de que sabemos que eventualmente sí se va a resolver este drop inflacionario. El problema es que no sabemos si va a ser en los próximos 3 meses, 6 meses o un poco más, porque depende de muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Pero el día de mientras tenemos que seguir mandando esa señal, que estamos haciendo todo lo que podemos en nuestras manos para tratar de ayudar a acotar este problema y tener una postura monetaria consistente con una trayectoria que empieza a bajar de la inflación en un futuro ojalá ya cercano. Ojalá que así sea, y me quedo con esta parte viendo también, por ejemplo, a los economistas del FMI, pues hablaban de esta fragilidad, ¿no? Y en un entorno, por ejemplo, ya lo mencionabas, primero los problemas de la cadena de suministro, es decir, del lado de la oferta desde el año pasado, etcétera, pero luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia que pues agudizó la dinámica en los precios de los alimentos y de los energéticos, y el mundo, diría, está frágil en términos geopolíticos, pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo hay mucha presión social justamente por la inflación a escala global. Fenómenos climáticos también, por ejemplo. Y que esos van a la alza, ¿no? O sea, estos famosos cisnes verdes que decía el BIS, pues son un elemento que habrá que considerar y que, bueno, pues como dices, suerte, paciencia hay que tener. Jonathan, te agradezco como siempre mucho y enhorabuena además, pues tú formas parte del Comité de Fechados de Ciclos Económicos, que es clave también para entender exactamente en qué ciclo vamos y sobre todo, pues desde un punto de vista, quitarle ruido, digamos, a lo que a veces se dice, ¿estamos en recesión técnica o no? Pues ya tenemos ahora esta entidad que me parece aporta muchísimo valor a la discusión económica en México. Te agradezco mucho la entrevista, Jonathan. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, abrazo y muchos saludos a tus radioescuchas. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México.